buenas noches. Esto es En Contexto. Y bueno, y estamos a días nada más de la asunción del nuevo presidente de la República. El 15 de agosto asume Santiago Peña en un escenario, podríamos decir, favorable en términos matemáticos. Santiago Peña ganó las elecciones cómodamente, una diferencia del 15% con su adversario más cercano, que fue Efraín Alegre, una mayoría absoluta del Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso. Aunque la política no siempre es matemática, porque siempre hay disidencias, etcétera, etcétera, podríamos decir en principio que tiene un escenario favorable. Y bueno, para analizar esta situación, lo que se viene, lo que significa, a lo que se enfrenta el nuevo gobierno, tanto en política, economía, geopolítica, estamos con invitados especiales. Ya empiezo saludando a Andy Rivas. Andy Rivas es un analista geopolítico, es argentino, vive hace 15 años en Paraguay. Y no fue fácil traerlo, no le gusta tanto, parece, la televisión. Hola, Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Estela. Buenas noches a mis colegas aquí. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Verónica Serafini, economista, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación y por compartir esta conversación. Alfredo Boxia, ¿cómo estás? Hola, Estela, ¿cómo estás? Saludo a todos los invitados e invitadas de esta noche. Bien, Tete Cano Radil, dirigente del Partido Colorado y analista también, siempre invitada a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Estelita? Muchas gracias a todos. Me encanta tener un consultor internacional, a la audiencia, José Tomás, Vero. Sí, aparte dirigente social, ¿verdad? Yo creo que tenemos que construir también la ciudadanía. Entonces ese sombrero me encanta. José Tomás Sánchez, politólogo, ¿cómo estás? Hola, Estela, un saludo a toda la audiencia, Mengo, Andy, Tete, Vero, un placer compartir con ustedes hoy. Bueno, no solamente hablábamos en el sentido matemático de las elecciones que posicionaron a Santiago Peña, un representante de un sector del Partido Colorado con una mayoría, pero no solamente en el Congreso, sino casi con un poder, diríamos, casi absoluto de los tres poderes del Estado, porque bien el Poder Judicial y el Ministerio Público sigue teniendo mayoría del Partido Colorado. Eso supone una gestión tranquila. ¿Cuál es, diríamos, para ustedes, para arrancar este debate, el desafío más importante que tiene Santiago Peña en términos económicos, Verónica? Y yo creo que la institucionalidad económica asume con una institucionalidad muy débil, con poca capacidad de gestión de los grandes desafíos económicos, con desafíos en términos de negociaciones en muchos ámbitos. Probablemente dos de los más complicados sean el sistema tributario y la seguridad social, a los que hay que llegar a grandes acuerdos para poder sostener la economía y sobre todo cambiar la matriz económica. Y para eso se necesita capacidad de gestión, funcionarios públicos que respondan al bien común y a las necesidades que tiene el país de cambio. En una economía que llegó a un punto límite y con muchos problemas, una institucionalidad que tiene muchos problemas de puerta giratoria, de conflictos de intereses, de élites políticas y económicas que capturaron por diferentes partes la gestión. Así que creo que si queremos cambiar algo en términos económicos, primero hay que hacer funcionar mejor la institucionalidad. Después te voy a preguntar, en ese análisis que haces, ¿qué significa convertir al Ministerio de Hacienda en Ministerio de Economía y si eso va a cambiar o va a significar algo nuevo? Pero mientras tanto quiero ir haciendo como unas picaditas al inicio de este asunto. Hoy se decidió en la Cámara de Diputados la derogación de una donación de la Unión Europea para la educación. Reaparecieron los bomberos, los yaterés, el miedo
y la supuesta influencia de la Unión Europea con la ideología de género, que todos sabemos es una gran mentira, pero en cierta forma marca una línea de un modelo de relaciones exteriores. Andy Rivas, Paraguay tiene problemas con Estados Unidos, o por lo menos este gobierno específicamente por lo de Horacio Cartes con Estados Unidos, y ahora genera tensión con la misma Unión Europea. ¿Cómo está Paraguay en ese sentido? ¿Cómo estás viendo? Yo dividiría dos escenarios. Dividiría el escenario Paraguay y dividiría con el personaje y el líder Santi Peña. Creo que Santi Peña va a tener una política exterior muy personal. Va a llevar adelante diálogos muy directos con actores centrales internacionales y creo que ahí tiene una chance de éxito muy buena si él maneja de manera directa estas relaciones bilaterales. Hay que entender que hoy las relaciones internacionales dejaron de ser por carta, por mail, por formalidades. Hoy las relaciones internacionales son personales. Son si los presidentes se llevan bien con otros presidentes, si los ministros se llevan bien con otros ministros y cómo se estimula esa relación. Ya no es más una relación institucional de cancillerías, de formalidades. Hoy las políticas exteriores exitosas de países pequeños como el de Paraguay dependen pura y exclusivamente de tener un pequeño equipo de buenos nombres que sean capaces de traducir a extranjeros lo que el Paraguay está pensando y que los extranjeros sean capaces de entenderlo. Soy muy crítico a muchas diplomacias extranjeras que por enviar diplomáticos 2 o 3 años a un país creen entender una cultura. Y la verdad que los latinos tenemos una manera muy particular de ejercer nuestras relaciones personales, políticas e internacionales. Y sobre todo creo que Paraguay tiene una gran chance con Santiago Peña de salir a explicar lo que Santiago Peña deba salir a explicar de manera personal como presidente, y eso creo que le va a dar a Paraguay una muy buena chance. Si Paraguay es incapaz de traducir y de explicar y de hacerse entender, va a haber malos entendidos. Pero si esta diplomacia la toma una generación de un diálogo bilateral, yo creo que Paraguay tiene hoy una chance de convertirse en un gran destino de inversión extranjera. Bueno, el primer nudo que tiene que desatar es con Argentina, con el tema del peaje en la hidrovía. Sí, Argentina va a tener un cambio de gobierno muy posiblemente a finales de octubre o hacia fin de año, y eso yo creo que se tiene que solucionar de maneras de diálogos bilaterales. Tete, bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Cuál es el mayor desafío, vos que estás dentro del Partido Colorado, sos activista, protagonista de la política? ¿Cómo estás viendo la asunción de Santiago Peña? Yo creo que los desafíos más importantes que tiene Santiago Peña, comparto todo lo que dicen acá en la mesa, es la construcción de su propio liderazgo. Yo creo que él hoy tiene que mostrar, ejercer ese liderazgo. Yo creo que él tiene un liderazgo importante, que por las cuestiones de la crispación política, partidaria, y todo lo que sabemos que fue este escenario hegemónico que estás comentando, lo pusieron ahí en una condición del gran gerente político, ¿verdad? Por su gran capacidad y por el equipo que está armando. Entonces, definir un liderazgo es difícil. Cada persona tiene sus características de ejercer liderazgo. Santiago Peña yo lo veo un hombre solvente, yo lo veo muy preparado, está armando un equipo interesante, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo minuto a minuto todo y estamos viendo los procesos también de toma de decisión de este gabinete, no solamente los nombres. Hoy, por ejemplo, nosotros los movimientos de mujeres estamos gratamente sorprendidas con Cintia Figueredo. Nosotros le hicimos llegar a movimientos de mujeres plurales, multisectoriales, y él recogió muy abierto. O sea, esa es una cuestión que a mí me parece muy importante, la construcción de un liderazgo abierto, que sepa escuchar, que sepa construir equipos. Tiene también a la doctora Lea Jiménez, que es una señora muy preparada que está soportando y armando esto. El segundo desafío es la gobernabilidad democrática, ¿no? La gobernabilidad, todos te votamos porque somos mayoría. Todos tenemos que respetar la ley, la Constitución, mayoría es minoría, los colores no. No porque seamos mayoría no podemos, tenemos que pasar por encima de las leyes y de las normas. Entonces el concepto de gobernabilidad democrática, cómo él va con ese liderazgo dar respuestas
a las demandas sociales que le van a venir. ¿Cómo va a construir esos espacios de diálogo, de concertación? ¿Verdad? Porque yo creo que lo va a tener que construir él desde su gabinete, desde su equipo y desde el poder que pueda construir. O sea, otro desafío, la construcción de poder de él como líder. Y el último tema me parece la gobernanza interna del Estado. Hay que ver qué hereda, cómo hereda el Estado, ¿verdad? Y cómo está la institucionalidad. Y cómo él va a poder, con ese sistema, con esas políticas públicas, poder como herramienta dar respuestas a las demandas y fortalecer. Y los cambios que él quiera hacer. O sea, el tren en marcha y quiere hacer los cambios, pero el tren no puede parar y tiene que acelerar. Entonces, ese para mí es el gran desafío de liderazgo, un liderazgo transformador, una persona con mucha capacidad, tiene mucha autoridad, yo lo veo con la gente, cómo él se está manejando, y eso nos da, y lo decía yo, pensaba, es como dice la canción, pintando el gabinete con color de esperanza. La gente tiene esa esperanza, por lo menos vemos que podríamos nosotros tener espacios para construir esta ciudadanía. La estamos haciendo, desde los grupos de mujeres lo estamos haciendo, y hemos atajado el tema del Ministerio de la Mujer, que para mí es un tema que después lo podemos hablar y que me parece muy interesante como proceso de construcción de poder ciudadano y de defensa de derechos. Perfecto. Alfredo Boxia. Al día siguiente de la elección, el diario Folha de São Paulo de Brasil tituló en la primera plana Paraguay petrificado en el tiempo. Paraguay petrificado en el tiempo. Tiene lógica. Era la 14ª victoria colorada de las últimas 15 elecciones que hubo. 8 de las cuales ya en periodo de transición democrática. Es decir, nada de lo que nos está pasando nos puede resultar sorprendente. Todo esto lo conocíamos. Los que tenemos suficiente edad en dictadura y los más jóvenes en democracia. Solo que me parece que hay condimentos novedosos en esta coyuntura política actual, que es una hegemonía colorada inmensa en los 3 poderes del Estado, inusual, superior a lo que hubo en los años anteriores, y que se puede constituir en un problema porque coincide con una debacle opositora. Fíjense lo que pasó el domingo pasado en el PLRA, fíjense la enanización de la derecha democrática, que era, digamos, pachaquerida, la enanización de la izquierda tradicional, que era Frente Guazú, y la irrupción de un movimiento completamente, hasta diría inorgánico e imprevisible, como fue el de Payo Cuba, ¿verdad? O sea, en ese escenario, teóricamente gobernar para el Partido Colorado debería ser muy fácil. Sin embargo, hay amenazas que nos pueden hacer derivar hacia ciertos autoritarismos que conocemos, ciertas tendencias personalistas que pueden destruir todavía más la calidad de la democracia paraguaya. Le tengo miedo a eso, fundamentalmente porque lo que vamos a tener es un gobierno bicéfalo. Nuestra experiencia con gobiernos bicéfalos en 1998 fue desastrosa, hasta diría trágica. El poder tiene que estar en el Palacio de López, no en otro lugar. Y ahora tendremos el poder fuera del Palacio de López y la lapicera en el Palacio. Entonces, creo que el nudo gordiano de la calidad de vida que tengamos los paraguayos va a pasar por cuán bien o qué mal se lleven Cartes, el dueño del poder, y Peña, el presidente de la República. Supongo que tendrán la habilidad de manejarlo con cierta soltura y no demostrar esa dependencia y darle ciertos espacios de autonomía, porque de lo contrario tendremos serios problemas en la calidad democrática. Y lo otro que queda para la discusión futura es cómo se recompone la oposición. Un país no puede existir sin oposición. Vamos a repetir la vieja historia de que la principal oposición sea de nuevo una facción del Partido Colorado, o habrá una nueva oposición que evidentemente no pasa por los líderes que hoy mostraron esta decadencia y esta debacle electoral.
José Tomás, tu visión del principal desafío del nuevo gobierno. A mí el principal desafío tiene que ver con el Partido Colorado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la primera versión del gobierno cartista, o sea, Cartes 1.0, cuando asumió en el 2013, el Partido Colorado levantó banderas de luto. ¿Por qué? Porque el presidente Cartes estaba designando un gabinete con mucha autonomía del partido. Hoy el Partido Colorado levanta banderas de alegría y eso va a generar sus beneficios y sus muchas dificultades al presidente Santiago Peña. Por una parte tenemos esto que ya mencionaba Mengo, el cartismo es un poder por sí mismo, es un poder que diría va más allá del Partido Colorado, alcanza sectores del muchos sectores del empresariado, alcanza sectores de la sociedad civil y alcanza a otros partidos políticos. Entonces esa es una fuente de poder. La otra fuente de poder hoy mucho más vigorosa que en los últimos años, como decían también aquí en la mesa, que es el Partido Colorado, hoy con la mayoría en el Senado, la mayoría en diputados, la mayoría en las concejalías, la mayoría en las gobernaciones, en las juntas departamentales, etcétera, hace que el Partido Colorado con su dinámica interna tenga también mucho poder. Es otro núcleo de poder. El cartismo es uno, el Partido Colorado es otro. Y a partir del 15 de agosto el tercer núcleo de poder va a ser la lapicera del presidente, con su propio ejército de funcionarios, sus propios recursos presupuestarios y sus propios intereses que no van a estar siempre alineados con los otros dos núcleos de poder. Hoy el gabinete está mucho más coloradizado. Ya hay colorados que hoy no van a manifestar su descontento todavía, pero que seguramente lo están, porque ya van quedando fuera. Por ejemplo, el segundo colorado más votado, Denis Maidana, quería el Ministerio de Educación y quedó afuera. Y así otros. ¿Por qué decía que el desafío va a estar ahí? Porque el Partido Colorado, por su dinámica interna dividida, por lo menos desde los 80, no puede ser una organización aglutinada bajo una disciplina férrea. Cuando se desarmó la unidad granítica generó la caída de Stroessner, en parte. Eso no se pudo recomponer hasta hoy y es su dinámica. ¿Y eso qué tipo de crisis genera? Bueno, genera la crisis de la repartija, de las negociaciones internas y la crisis de sucesión. Normalmente el partido logra hacer la alternancia dentro de sí mismo. La alternancia que no podemos tener por afuera del Partido Colorado se tiene adentro del Partido Colorado, cuando el caballo del presidente normalmente pierde las elecciones. Es decir, eso se puede ir anticipando ya, que va una dinámica fuerte entre sectores que no van a estar alineados con el gobierno necesariamente. Hoy no se va a desplegar eso con toda su fuerza, pero lo va a hacer más adelante. Políticos hoy sin mucha influencia en la designación del gabinete van a ir generando una nueva fuerza que contrarreste al Ejecutivo ahí. Podemos ver qué pasa incluso con con la votación para derogar el acuerdo con la Unión Europea. Yo no creo que esta sea una agenda del Poder Ejecutivo. Puede ser el cartismo, pero no del Poder Ejecutivo, puede ser de parte del Partido Colorado, pero no del Poder Ejecutivo. Ahí vamos a ir viendo ya intereses divergentes. Y también otro elemento que va a agregar una complejidad es el desbloqueo. Estamos viendo los efectos del desbloqueo que lleva a la personalización de la política, a la exageración de posturas, a la radicalidad y a la necesidad de que estos actores políticos en el legislativo muestren resultados, aunque sean ridículos, pero muestren resultados. Cada uno hoy busca su propio voto pequeño, ¿no? Eso en la gestión va a ser una novedad también y hay que ver cómo la maneja el presidente. Bien, en términos generales me parece que hay como una visión de la necesidad de que Santiago Peña construya su liderazgo. Hay una clara visión de que va a ser un gobierno bicéfalo con las propias tensiones que va a tener dentro del Partido Colorado. Ahora, Verónica, si tuvieras que definir este gobierno en términos económicos y desde la perspectiva de las necesidades sociales,
¿Cómo lo definirías? Hay un 24% de pobreza, un 5,6% de extrema pobreza. ¿Cómo ves la política económica? ¿Cómo estás viendo a partir de los hombres designados para el equipo económico? Y sectores sociales, tipo desarrollo social, el Ministerio de la Niñez, que en cierta forma se concatenan, diríamos, para combatir la pobreza y la desigualdad. Y si uno mira el programa, no se puede hablar de programa de gobierno. O sea, ese ya es un gran vacío. Hubo algunas cuestiones que salieron antes, pero en realidad no había programa de gobierno. Y si analizamos ahora los discursos, los planteamientos, no parece que haya cambios, que planteen cambios. Y eso es preocupante estando en un momento casi, yo diría, de inflexión en términos sociales y económicos. Nos estamos enfrentando a tenemos una matriz productiva que ya muestra desde hace años su agotamiento en términos de efectos multiplicadores en el empleo y en la reducción de la pobreza. Estamos estancados desde 2014 prácticamente, sin capacidad, es decir, con una economía que no es resiliente a la crisis climática, que venir cada vez más fuerte porque dependemos mucho de recursos naturales. Con 44, casi ya creo que llegamos al 44% de endeudamiento, con 10% de presión tributaria. Es imposible garantizar sostenibilidad de la deuda en esas condiciones sin tener que hacer recortes drásticos en cualquier ámbito que hoy son necesarios, no recortar sino ampliar, como el caso de salud, educación e infraestructura y protección social, y sin condiciones para atraer inversión extranjera. Porque ya vemos que con 10%, con esta presión tributaria, no atrajimos inversión extranjera, no la vamos a atraer si no cambiamos las condiciones. Y el endeudamiento evidentemente no logró cambiar ciertas condiciones. Uno se pregunta cómo es que con todo lo que nos endeudamos en estos 10 años y con todo lo que invertimos en infraestructura, seguimos teniendo una economía tan dependiente del clima y seguimos sin captar inversión extranjera directa, a pesar de que la infraestructura era uno de los obstáculos para mejorar esa inversión. Entonces, si nosotros vemos este conjunto y vemos los discursos, pareciera que no hay una visión muy clara de lo que se necesita. Y si uno escucha, por ejemplo, el discurso de la unificación de ministerios por eficiencia, sabemos que esos ministerios así chiquititos no iban a aumentar. No, el problema de la eficiencia no está en unificar 2 o 3 ministerios pequeños. El problema de la ineficiencia está en las adquisiciones públicas, las grandes adquisiciones públicas, los modelos de adquisiciones públicas, por ejemplo, en salud y en obras públicas. Que es la gran corrupción. Que es la gran corrupción, claro. Y en la profesionalización de la función pública. Sin funcionarios públicos profesionalizados, con carrera de servicio civil, que respondan a los intereses nacionales, no hay gestión pública eficiente ni de calidad. Y sin mejores condiciones en las adquisiciones públicas no va a haber eficiencia. Entonces, si ahí no hay cambios y no se vislumbran en los discursos cambios importantes, al contrario, vemos ministros que vienen del sector privado con conflictos de intereses, vemos discursos que dicen vamos a coloradizar la función pública. Digamos que no hay mucha esperanza de los cambios estructurales que hoy exige el país en términos económicos.
Andy, veía la otra vez un video en el que hablabas para la televisión argentina y donde decías que Paraguay es un buen lugar para invertir, pero tiene un pésimo marketing. Pésimo. Totalmente. Yo creo que yo soy un extranjero que estoy en este país hace muchos años y soy un enamorado de Paraguay. Creo que es un gran destino para muchas cosas, para vivir, para producir, para invertir. Comparado a grandes ciudades del mundo, Paraguay tiene grandes beneficios. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que lamentablemente la clase dirigente paraguaya y la clase empresaria no sabe vender el país hacia afuera. Me ha tocado viajar con un sinfín de políticos y de empresarios al extranjero en diferentes encuentros mundiales, congresos o eventos, y siempre lo que encuentro en todos es: vengo de un país chiquitito. Empieza el discurso de esa manera. No. Uno viene de un gran país que tiene recursos hídricos, que tiene conectividad, que tiene una posición geográfica única. Hay un sinfín de bondades que tiene Paraguay para salir a vender. Por eso al principio decía que hoy la venta se hace con un buen vendedor. Y un presidente exitoso, en el fondo, es un vendedor. Tiene que vender su patria, tiene que vender su nación en el buen sentido de promoverla hacia el exterior, y de que las personas que no la conocen, no han escuchado o no entienden cuáles son los beneficios se acerquen. Por eso yo digo que un buen gobierno a nivel internacional no es una diplomacia tradicional como se hacía hace varias décadas. Es una actividad muy personal, muy profesionalizada, donde lo principal es salir a ofrecer los beneficios y privilegios que tiene este país en comparación a otros. Creo que ahí tiene que haber una presidencia muy activa, tiene que haber un grupo de ministros muy activos y tiene que haber una diplomacia que pueda acompañar ese reposicionamiento de Paraguay en el mundo. Porque cuidado, hoy hay que tomar conciencia que Paraguay está en la agenda china, está en la agenda rusa, y no solo está en la agenda israelí, en la agenda taiwanesa o en la agenda norteamericana. Hoy Paraguay es un destino, por varias razones, donde las grandes potencias del mundo están activas, están compitiendo y tiene posición geoestratégica específica en varios temas, donde hoy Paraguay es una distribuidora de cosas buenas y también de cosas malas que tiene que solucionar. Por eso digo que un buen vendedor sabe presentar su producto de la mejor manera posible y tratar de ofrecérsela a buenos compradores. Pero ¿cómo cabe en ese discurso la baja inversión en Paraguay a pesar de los beneficios que se le da a los inversores? Y un problema grave que tenemos, que es la baja institucionalidad y la corrupción del Poder Judicial, que no te garantiza la inversión. O sea, un presidente excepcional te puede decir: esta tierra es mía, y toda tu inversión... Hay muchos inversores que se fueron... Y ahí es donde un buen gobierno... metieron sus cosas en la maleta y volvieron a sus países. Y ahí es donde yo digo que Paraguay está en un punto de inflexión. O sigue siendo aquí lo que me decía mi colega, de sigue quedado en el tiempo, o Paraguay pega un gran salto adelante. Yo creo que este es un momento donde hay que dar la opción de ver si Paraguay pega un gran salto adelante o sigue siendo el mismo Paraguay de siempre, que crece poquitito y tranquilo cuando podría pegar un gran salto adelante. Y en ese contexto te pregunto, Andy, que sé que tenés mucho recorrido en términos internacionales, ¿cómo afecta, cómo piensa el inversor cuando empieza a mirar Paraguay y dice: caramba, un expresidente de la República fue declarado significativamente corrupto, y no solamente eso, sino que además castigado, sancionado por la FARC? O sea, castigado económicamente. Un vicepresidente de la República declarado significativamente corrupto no pueden echar a Estados Unidos. Y una larga lista de políticos que no tienen la visa. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se analiza eso? ¿O Paraguay es una tierra de nadie para inversores que no quieren cumplir tanto las leyes? Paraguay es un destino donde tiene una muy mala capacidad de venta, donde internacionalmente se ha instalado un discurso muy negativo
y no se ha Pero eso posicionado no el es un discurso, positivo. Andy, es una realidad. El imperio, el país más poderoso del mundo, te sanciona política y económicamente, pone una lista de corruptos, pasó en otros países de Centroamérica. O sea, ¿cómo afecta eso a la hora de las grandes inversiones? Las grandes Inversiones inversiones. serias estoy hablando, no el narco que viene a poner un hotel. Yo no soy especialista en seguridad, sí soy especialista en relaciones internacionales y lo miro de esta manera, Estela. Yo digo que si Paraguay hoy logra presentarse de una manera distinta al mundo, hoy el dinero en el mundo sobran y no saben dónde ponerlo. Y Paraguay es un gran destino. Yo soy muy positivo al Paraguay y a su vez soy muy crítico a ciertos problemas que tiene que resolver, que no los han podido resolver en los últimos años y es ahí donde el país se estanca. Por eso yo creo que si este Paraguay logra pegar un salto adelante, logra explicar las diferencias entre ciertos nombres y apellidos, entre la realidad institucional y entre las posibilidades que se tiene para proteger a esa persona que se acerca al Paraguay a querer invertir o esa empresa, Paraguay tiene un sinfín de oportunidades. Y cuidado, también hago una gran crítica al sector privado, porque el inversor extranjero lo primero que busca es un socio local. Entonces tiene que haber también una comunidad empresarial paraguaya dispuesta a dejar entrar inversión extranjera, que sepa cómo hacerlo, y el Estado les dé las posibilidades de hacerlo, y no solo se vaya a la negativa, porque si hoy analizamos todos los países de la región, está uno más peligroso y peor que el otro. No sabes a dónde ir. Por eso yo soy muy positivo con Paraguay, que lo podríamos conversar en otro momento. Pero a comparación del resto de los países, hoy Paraguay no está sabiendo imponer, vender su buena marca, que a comparación de los países del resto, y ni que hablar de Centroamérica, donde tengo mucha experiencia, Paraguay la hace 20-0. Pero su clase política, algunos de su clase empresaria y muchos actores no son tan patriotas. Bien, vamos a hacer un primer corte comercial y a la vuelta vamos a seguir con este debate a propósito de la asunción del gobierno. Bien, volvemos nuevamente aquí con nuestros invitados especiales. Está Verónica Serafini, ella es economista, José Tomás Sánchez, que es politólogo, Alfredo Boxia, analista político, Tete Cano Radil, que es analista y también dirigente del Partido Colorado, Andy Rivas, analista geopolítico. Aquí surgió el tema de no solamente de un gobierno con hegemonía, como hace mucho no se vio, incluso hay algunos que comparan con la época de Stroessner en el sentido de la hegemonía, estoy hablando, ¿verdad? Porque todavía no sabemos cómo va a ser el gobierno de Peña, pero y paralelamente, para tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, del nuevo gobierno, hay una oposición totalmente quebrada, y hoy veíamos en la Cámara de Diputados que la derogación de la donación de la Unión Europea no solo tuvo el apoyo mayoritario del Partido Colorado, que tienen mayoría propia, pero tuvo 68 votos. Muchísimos liberales, la única representante de Patria Querida, o sea, apoyaron también. O sea, no estamos hablando de una hegemonía colorada versus un bloque opositor. ¿Qué significa eso, José Tomás, para el futuro de la oposición? ¿Cómo estás viendo esa situación? Y con preocupación también, ¿no? Porque desde un punto de vista hasta normativo, una democracia casi por definición necesita de la posibilidad de la alternancia, ¿no? Y nos alejamos más de ahí, ¿verdad? La alternancia entre fuerzas políticas en el Poder Ejecutivo sobre todo. Por mucho tiempo creímos o se manifestó este discurso de que somos un bipartidismo, pero no somos un país bipartidario, ¿verdad? Donde hay dos partidos compitiendo con chances similares al poder, tipo en las democracias desarrolladas europeas o las de Estados Unidos. Y hoy vemos también que las fuerzas más organizadas de los últimos 10 años de la política paraguaya colapsaron, ¿no? El Frente Guazú, sobre todo, Patria Querida se desinfló
mostrando también este ciclo que se cumple y se ha cumplido en estos años de transición, donde el Congreso termina no siendo una catapulta al desarrollo partidario. Esto que pensábamos todo, hay que ir de a poco, primero con un congresista, eso en teoría si hace una buena gestión va a llevar a más congresistas, etcétera. No mostró que funcione en Paraguay. Entonces así entraban a la historia y salieron de vuelta al Encuentro Nacional, UNAC, Patria Querida, ahora el Frente Guazú, y apareció uno que al día siguiente de las elecciones ya estaba con problemas, que es Cruzada Nacional, ¿no? Entonces, la oposición tiene problemas serios de organización, la oposición no liberal, ¿no? El Partido Liberal es otra historia, pero la oposición no liberal tiene serios problemas de organización, si bien que hay vientos frescos desde polos de desarrollo como el sur y el este, donde fuerzas políticas se han desarrollado y sobre todo en el este se han consolidado. Tampoco se han proyectado mucho más allá y eso hay que ver qué sucede. Pero la dificultad de organización, de mostrar buena gestión, no han servido de catapultas. En otros países, por ejemplo en Uruguay, el Frente Amplio se benefició de una buena gestión en Montevideo antes de ser poder ejecutivo. En Brasil, el PT de Brasil se benefició de gestiones que podían mostrar, sobre todo en Porto Alegre, después San Paulo, antes de ser fuerza, antes de ser poder nacional. En Argentina mismo, el PRO digamos, con los gobiernos en Buenos Aires han podido mostrar también fuerza, generado candidaturas y mostrado objetivos. Bueno, Asunción no sirvió tampoco para eso en Paraguay. Asunción no ha servido para eso, las gobernaciones siempre han sido muy débiles. Otro problema para la organización de una oposición es que, lastimosamente, la democracia hace difícil organizar partidos políticos. Los partidos con más fuerza son aquellos que se organizan en periodos que por suerte no tenemos más, periodos de autoritarismo y periodos de violencia. Por suerte no tenemos, pero tenemos entonces que en democracia, en tiempos de redes sociales y de paz relativa, cuesta mucho hacer política y solidificar voluntades y generar identidad, porque la identidad es lo que te permite el paso del tiempo y que tu fuerza continúe, ¿no? Más allá de las nomenclaturas a veces de los partidos políticos. ¿Qué futuro le ves a Payo Cubas, que hizo una buena elección sorpresiva, metió un buen número de legisladores, pero hoy Cruzada Nacional, en términos legislativos por lo menos, está totalmente descalabrado? O sea, creo que la única que mantiene la lealtad con él es su esposa Yolanda Paredes y algunos ahí que uno nunca sabe de qué lado van a estar. Y Payo es un outsider que tampoco tiene capacidades de organización, ¿no? No es un líder que esté construyendo constantemente a nivel territorial un edificio partidario sobre el cual montarse. Me sorprendió que en este lío del partido que sí tiene estructura y sí tiene fuerza organizada, como es el Partido Liberal, en este lío Payo no se metió a pescar en río revuelto, digamos. Payo podía haber complejizado más la interna liberal actual y mostrar ciertas simpatías, por ejemplo, con un tercer sector, pero no lo hizo. Se mostró ahora, generó mensajes a favor del efrainismo, ¿no? Entonces, quizá ahí a mí me descolocó un poco eso, mostró algo no sé, una señal, no se mostró oportunista como podía haber sido, o del todo por lo menos, ¿verdad? La política es también la búsqueda de oportunidades, no lo decía en un sentido malo, pero porque el Partido Liberal es un partido que le puede dar organización a él, pero no lo buscó directamente ahora, hay que ver qué pasa. Tiró señales para construir con un actor que es importante en el Partido Liberal, que ahora termina siendo desplazado. Entonces hay que ver qué sucede ahí, sobre todo con el Partido Liberal. Acá Mengo escribió bastante sobre el Partido Liberal y sus eternas divisiones, y hay que ver qué sobrevive de esta situación también. Pero sí me queda claro esto, Estela. Cualquier pensamiento opositor que piense que puede construir por afuera del Partido Liberal y lograr la victoria al Poder Ejecutivo es una receta que no va a llegar a ningún lado. Tiene que ser un trabajo conjunto que incluya al Partido Liberal.
Alfredo, escribiste el sábado en el diario Última Hora sobre las 3 tentaciones de Horacio Cartes. O sea, a ver, hice mi listita a ver si... Uno, la venganza contra sus adversarios, que tiene que ver con la denuncia que hizo ante la Fiscalía, el temor o la amenaza de la extradición y lo que puede él hacer para tratar de evitarlo, y la posibilidad de una enmienda constitucional nuevamente para su retorno al poder. Esto significaría, está por verse lo que va a hacer Santiago Peña. Si se va a alinear a las pretensiones de Cartes, va a ser un gobierno de bicéfalo que puede tener su tensión, pero esto puede complicar la gobernabilidad de Peña, una agenda propia de Cartes. Si uno se pone a pensar en los temores que podría tener el señor Horacio Cartes cuando se acuesta y apaga la luz de su dormitorio y se pone a pensar, yo estoy seguro que lo que más le debe aterrorizar a alguien que tiene tanto poder, tanto dinero y tantos triunfos en la vida es de terminar sus días con un mameluco amarillo o anaranjado preso en Estados Unidos, ¿verdad? Sin ninguna duda, esa debe ser la preocupación principal del señor Cartes. Cualquiera que esté en esa situación haría lo posible por crear las condiciones internas para evitar que esa extradición suceda. Si por allí Estados Unidos decide, porque nadie sabe cuál es el pensamiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, decide pedir la extradición, el caso de Horacio Cartes se va a resolver en la Corte Suprema de Justicia. Y perfectamente la Corte Suprema de Justicia, pese a las consecuencias políticas que pudiera tener para el país posteriormente, pero perfectamente la Corte Suprema de Justicia podría decir que no concede la extradición y que Cartes se queda en Paraguay. Tendrá sus consecuencias que se verán después, es un imperio contra un país periférico, todo lo que quieran. Pero Cartes necesita asegurar eso. Hoy, ¿cómo está la Corte? Y más o menos, por lo menos dubitativa o mitad y mitad, me parece, ¿verdad? Si necesario fuere sacar a un ministro para poner uno de confianza y hacer un juicio político, pues no tengo la menor duda que va a usar el inmenso poder que tiene y la hegemonía colorada para hacerlo. Y eso va a crear un conflicto político importante en el Paraguay, ¿verdad? Y lo otro, con pedido de extradición, o mejor aún, sin él, ¿por qué no volver al poder con la lapicera y el Palacio de López en el lugar correcto, si es él el dueño del poder? Si total ya lo intentó en condiciones mucho más difíciles y casi lo logró, forzando la Constitución. Terminó mal, pero terminó mal porque se apuraron y la gente reaccionó y se quemó el Congreso y una tragedia y murió Rodrigo Quintana. Pero si no hubiera sucedido eso en esa noche trágica, hoy Cartes sería el presidente de la República, o Lugo quizá, pero habría cambiado la Constitución para continuar en el poder. Y ahora, que tiene una mayoría holgada, que puede sacar a los parlamentarios opositores que griten o eleven demasiado la voz, sacándoles la investidura con mayoría simple de votos. Ahora, que tiene jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, solo le falta apartarlo un poquitito al fiscal general del Estado. ¿Ustedes creen que no va a ceder a la tentación de modificar un chiquitito la ley, o sea, la Constitución, un solo artículo, y ser presidente de nuevo en el 2028? Es una tentación medio irresistible de este lado. Verónica, ¿es posible crear 500.000 empleos, que creo que es un poco la promesa más audaz que hizo Santiago Peña, la creación de 500.000 empleos? ¿Se puede? Y yo diría que con esta matriz productiva no. Aunque se pueden crear empleos precarios, como son los que tenemos ahora, 65% de empleo informal, digamos que tampoco es crear cualquier empleo. Tenemos que crear empleos que sean capaces de
de generar aportes a la seguridad social para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y que no se convierta en una bomba a la seguridad social. Empleos que generen producción y productividad de manera a sostener el Producto Interno Bruto que es necesario para pagar la deuda y para que nuestros indicadores se queden, casi todos nuestros indicadores están con respecto al Producto Interno Bruto. Empleos que sean capaces de atraer inversión extranjera directa, es decir, empleos de calidad. La inversión extranjera directa, aunque hagamos un buen marketing, si no hay trabajadores capacitados en Paraguay no llega, o si llegan los eslabones más precarios o de menor productividad, que es envolver cables en lugar de producir los cables. Entonces, tampoco tenemos que conformarnos con esas medidas, como dice Andy, tenemos que proyectarnos a otro país. No queremos empleos precarios ganando el 40 o el 50% del salario mínimo. Tenemos que proyectarnos, queremos empleos que no trasladen la pobreza. Hoy, claro, la gente sale de la pobreza trabajando 20 horas al día. Mientras otros países están reduciendo la cantidad de horas, en Paraguay tenemos que aumentar la cantidad de horas para poder tener un nivel básico de vida. Entonces creo que hay que complejizar un poco también estas grandes ideas y pensar más allá de lo que estamos acostumbrados, del país al que estamos acostumbrados, que es un modelo económico que apenas consigue generar los ingresos laborales para sobrevivir, empleos que no generan impuestos, porque una persona pobre que gana poco, consume poco, no paga IVA, no aporta el IVA y mucho menos al impuesto a la renta personal. Y tenemos que pagar la deuda, tenemos que seguir recuperando, teniendo impuestos para recaudaciones para financiar lo que nos falta. Nosotros tenemos problemas graves de coberturas básicas, cobertura de educación media, cobertura de salud básica. No estamos ni siquiera hablando de atención especializada en salud, de educación superior, de ciencia y tecnología. Ningún país avanzó sin ciencia y tecnología, sin innovación. Y nosotros no tenemos, prácticamente no figura en las estadísticas el porcentaje de lo que invertimos en ciencia y tecnología. O sea, tenemos grandes desafíos y una gran parte de esos desafíos se basan en empleos de calidad. Y para eso tenemos que hacer bastante esfuerzo. En estas condiciones actuales pueden generarse empleos, no los 500.000, pero tampoco de calidad. Y el gran desafío yo creo que está en la calidad, porque nosotros tenemos una tasa de desempleo actual de alrededor del 7%. La bibliografía básica nos dice que con 5% es un desempleo friccional o un desempleo que hay en cualquier economía. 7% no es un problema. Y lo otro son los jóvenes. Nuestro desempleo es del 7%, pero en los jóvenes y en las mujeres jóvenes se duplica. Entonces necesitamos también enfocarnos en determinados sectores. ¿Qué tipo de empleo? Las mujeres no van a poder trabajar si nosotros no diseñamos, si no implementamos políticas de cuidado. Entonces, el empleo le va a beneficiar a determinados sectores que están en condiciones, pero hay un 50% de mujeres que está estudiando, que está invirtiendo, inclusive en educación privada, para poder salir a trabajar, pero cuando sale a trabajar, el costo de salir a trabajar es más alto, claro, que entonces termina en la casa, porque si tiene que pagar 2 transportes, guardería, cuidado de alguna persona con discapacidad que está en la casa, no cierran, porque el empleo que consigue, además de precario, es de bajos ingresos. Entonces,
Hay muchísimo que discutir ahí. A no ser que detrás del tengas la empleo. gallina de los huevos de oro del diputado Orlando Arévalo, el actual presidente del jurado de magistrados, ¿verdad? Que con 10 gallinas saca 100 millones al mes. Ni hablar del problema del empleo en crisis climática. Ni hablar de todo lo que perdemos en empleo, las oportunidades que estamos perdiendo en el sector agrícola, que necesitamos producir alimentos, no podemos depender de la importación de alimentos, o generar empleo al aire libre por cuenta propia, que con cualquier tormenta o calor dejamos de producir. Como dicen, la tiranía del tiempo en televisión es terrible, así que les pido un resumen de 1 minuto cada uno con respecto a qué esperan. Y el 15 de agosto, la próxima semana, tenemos un nuevo presidente de la República, nuevo gobierno. ¿Qué te genera eso, Tete? La asunción de Santiago Peña, Sí. ¿qué me genera? Bueno, yo creo que hay una gran expectativa, ¿verdad? Acá, haciendo una síntesis en la mesa, podemos ser absolutamente conscientes de lo que Santiago Peña hereda, Sí. del contexto que tiene. Hereda del mismo gobierno colorado. Del mismo gobierno colorado, sí. La economía, como bien acá lo dijeron, el tema internacional, el tema político, los actores que van a involucrarse, los miedos, la preocupación. A mí me preocupa, si me preguntas qué me preocupa mucho la justicia, la persecución. Nosotros venimos de una familia que tuvimos 30 años exiliados. O sea, para nosotros el autoritarismo y la persecución y no tener garantías en la justicia ¿Vislumbras eso? es un riesgo, es un peligro. Yo lo veo, lo siento. Lo que se presentó en la Fiscalía es grave. Lo que pasó en la enmienda, el resultado, que hay 3 jóvenes liberales que se les ha adjudicado 3 años por defender la Constitución Nacional, es grave. Es un tema de la justicia. Pero como bien dijo Bengo, estamos teniendo nosotros hegemonía, entonces no podemos renovar. Eso por un lado, ese es el contexto que tenemos. Voy a ser muy breve. Pero por el lado del gabinete, yo quiero poner, estuve anotando algunas cosas y me parece muy importante hacer un mapeo de poderes. Y nosotros hay espacios de poderes como ciudadanía y como sociedad que no lo estamos sabiendo construir. No solamente la oposición, yo lamento profundamente como demócrata lo que le pasó al Frente Guazú, y quiero significar que dentro del Senado y diputados 2 mujeres ganaron las elecciones. Las referencias de izquierda en nuestro país son Esperanza y Joana. O sea, apostemos a cerrar brechas de desigualdad que tienen que ver con nuevos actores, con nuevos pensamientos. Empoderemos a la ciudadanía, empoderemos a la gente para que la gente pueda marcar estos rumbos y pueda contribuir. Yo no quiero un poder hegemónico colorado, quiero una ciudadanía hegemónica, que defendamos la Constitución Nacional. Estoy absolutamente en contra de la enmienda, en contra de la reforma, y que tenemos esa ruta, tenemos ciudadanía y tenemos un contexto internacional que no va a permitir excesos. Ok. Eso es lo que me gustaría. Gracias. José Tomás. Y a mí me gustaría ver que en estos 5 años, voy a salir un poco del análisis del gobierno y del principal partido de gobierno para pensar un poco en la sociedad paraguaya, que emerjan después de muchos años de crisis de los movimientos sociales, de crisis del movimiento campesino, de crisis del movimiento sindical, después hubo, digamos, fuertes movimientos estudiantiles, pero recientemente tampoco se los ha escuchado mucho. Que haya un proceso de germinación de nuevos tejidos sociales y de nuevos movimientos desde ahí que fortalezcan un poco todo lo que es la capacidad de organización de la ciudadanía, de poder levantar demandas al gobierno, de que generen nuevos liderazgos políticos en los partidos políticos, en los movimientos sociales, que, digamos, sea el espacio de defensa de nuestra compleja democracia, con muchas complejidades, sobre todo en un momento donde el mundo está viendo un proceso de reversión de conquistas democráticas, de estabilidades en regiones importantes, de reversión de derechos.
Y que ojalá América Latina, con todos los problemas de criminalidad que existe, le acaban de matar a un candidato a presidente en Ecuador, Sí. con todos estos problemas de violencia dentro de la sociedad, no hay una violencia armada entre países, las guerrillas también están de salida, si bien el crimen organizado está en ascenso, que necesitamos este tejido social solidificado y que la geopolítica beneficie por el lado de la economía y que la sociedad, la emergencia de este tejido social podamos ver en estos 5 años algo de eso y que generen beneficios para la democracia paraguaya. Gracias. El minuto de ellos era siempre, pero... Alfredo. Bueno, yo le deseo a Santiago Peña toda la suerte del mundo. Yo realmente quiero que haga un buen gobierno porque de eso depende también en mayor o menor medida nuestra propia calidad de vida, ¿verdad? Espero que haga buen uso de esa legitimidad de origen que tiene. Su partido ganó las elecciones, la mayor parte del pueblo paraguayo lo votó y que ojalá esté a la altura de la responsabilidad que el pueblo le otorgó, ¿verdad? Sabemos que va a tener problemas con la tendencia autoritaria típica del Partido Colorado, con la hegemonía enorme que tiene en esta coyuntura, la ausencia de oposición y esa bicefalía que es tan amenazante en el manejo del poder. Pero ojalá que tenga el juego de cintura para lograr la suficiente autonomía y logre ser un presidente moderno. Entendiendo que ser un presidente moderno es un presidente que haga de mejor calidad esta democracia que tenemos, que la haga más inclusiva, que la haga con más sentido social y que la haga lo más participativa posible. Es difícil de lograr eso en Paraguay, es difícil de lograr eso con el Partido Colorado, pero es el desafío que va a tener Santiago Peña y al cual yo le deseo el mejor de los éxitos. Andy. Volviendo un poco al tema que vos tocaste, Estela, de qué sucede con Paraguay cuando hay ciertas personas que están siendo miradas por el mundo. Si hay algo bueno en la geopolítica, a diferencia de la política interna cuando se analiza, es que en la geopolítica y en las relaciones internacionales los nombres y los apellidos valen. Quien hable en nombre tuyo puede ser ese francotirador que es muy certero en el momento justo y logra destrabar un problema, logra cerrar un acuerdo, logra solucionar una crisis. Yo creo que el desafío de este gobierno, y también coincido con mi colega, se le desea lo mejor, es que sepa elegir esos apóstoles, esos francotiradores a nivel internacional que son capaces de tener la confianza y la validez de los actores internacionales que hoy tienen decisión sobre Paraguay. Si este gobierno logra identificar dónde están las terminales sensibles, logra identificar quiénes son los actores, los francotiradores o las personas que saben llegar a esa terminal sensible, este país tiene la oportunidad única en el mundo. Creo que hoy hay un gran desafío que si este gobierno logra identificar dónde están las terminales internacionales, quiénes son esas personas con nombre y apellido que le llegan a esas terminales y quiénes son esas personas que no tienen que tocar esas terminales, yo creo que este país en materia geopolítica puede pegar este gran salto adelante. Si no se hace eso y se vuelve a lo tradicional, donde un dirigente de base es aquel que representa muchas veces una negociación internacional, sea del partido que sea, esto va a seguir estando igual. Por eso creo en un gran salto adelante de Paraguay si se logra identificar las terminales y los actores sobre esas terminales. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias a todos por participar. Les agradezco muchísimo. Esto le da mucha calidad al debate. Y medio minuto. Medio minuto. Sí. Que la política económica sea para el bien común y pasemos de los intereses particulares, incluyendo las desigualdades. Perfecto, te agradezco muchísimo, Verónica. Y bueno, les agradezco a ustedes por estar siempre los miércoles aquí en Contexto. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles ya, seguramente, con un debate similar.